En el programa de hoy vamos a hablar sobre los movimientos de derechos humanos que surgieron a partir de la década del 70 en nuestro país. Para eso vamos a charlar con Luciano Alonso, historiador y docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Ya que sos un estudioso, un investigador sobre los que son los movimientos sociales por los derechos humanos, preguntarte desde cuándo podemos hablar. En la presentación decíamos de los 70, pero ¿desde cuándo se puede hablar de movimientos sociales por los derechos humanos en Argentina? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de charlar estas cosas y difundirlas. De mi parte, creería que uno tendría que dividir lo que son las acciones o las luchas por los derechos humanos, que existen desde que hay Estado liberal y se puede plantear esa idea de la confrontación por el respeto de determinados derechos que han estado establecidos constitucionalmente, legalmente, etcétera, de la idea de un movimiento social, o sea, de un actor colectivo que se dedica a eso y que es distinto tanto del Estado como de los partidos políticos, o sea, que se maneja de alguna manera autónoma. Por ejemplo, luchas por los derechos humanos ha habido en Argentina en la década del 30, del 50, claro, 60, de manera muy marcada, agrupaciones de familiares de detenidos, agrupaciones como el Socorro Rojo Internacional, que después se transforma en la Liga por los Derechos del Hombre, actual Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entonces hay una larga tradición de luchas. Pero entre 1975 y 1977 aproximadamente, en el contexto del terror de Estado, un terror de Estado que comienza en la última etapa del gobierno justicialista del 73-76 y que se sistematiza, se extiende y se vuelve, digamos, un plan bastante orgánico con la dictadura militar, empieza a formarse un conjunto de agrupaciones que no tienen ese vínculo partidario que tenían anteriormente. Y que son además espontáneas de alguna manera. No, a ver, se forman a través de distintas corrientes. En algunos casos está esa espontaneidad de gente que se reúne en un lugar porque va a preguntar por los familiares que están detenidos o por averiguar en los juzgados porque están desaparecidos y se los entiende secuestrados. Pero también hay tradiciones que tienen que ver con luchas por los derechos humanos anteriores, de las mismas organizaciones político-militares, por ejemplo, que son las que recomiendan, hablan con tal abogado, conéctense con tal persona, etc. Entonces la izquierda tiene una participación en eso. Abogados que venían de lo que podríamos llamar un marco más liberal democrático, de la UCR o de los partidos demócratas cristianos, por ejemplo, y también una corriente muy fuerte del cristianismo, sea tanto catolicismo como del protestantismo, que se ve, por ejemplo, en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y en el Servicio Paz y Justicia, que son dos agrupaciones que se forman entre 74 y 75 y que en realidad tienen una concepción mucho más amplia de los derechos humanos. Hablan de los derechos de los aborígenes, de los derechos de los pobres, de los derechos de los chicos en situación de calle. Pero que en ese sentido. Exactamente, con una larga tradición que viene del Concilio Vaticano II, de Medellín, de la Consulta Montevideo para las iglesias evangélicas. Pero en el 75-77 todas esas agrupaciones viraron al problema de la represión, al problema del terror de Estado, la desaparición forzosa, etc. Y eso les dio una identidad y las hizo trabajar juntas. No fueron iguales en toda la dimensión territorial del país, hubo muchas variaciones y además hubo en el exterior y había contactos, digamos, entre unos y otros, y uno podría hablar de una especie de funcionamiento en red. Entonces, ahí es donde uno podría decir, bueno, esto ya no son luchas por los derechos humanos en el sentido anterior, sino que hay una identidad entre determinados grupos que tienen un discurso común, que tienen una narrativa humanitaria, que se basan en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que entonces a partir de ahí configuran una nueva relación entre ellos, con el Estado y con los partidos políticos. Ese desapego de la política también era para muchos un resguardo de la vida y la integridad física. O sea, plantearse por afuera de la política era una manera de resguardarse frente a los ataques del terror de Estado. Pensemos que hay comisiones de familiares de detenidos que prácticamente son arrasadas, como la de Córdoba en 1976. Y entonces, más adelante ya se tornó cada vez más difícil una represión de esas agrupaciones. Pensemos que en el 77, por ejemplo, el ataque a Madres de Plaza de Mayo,
incluso algunas derivaciones menores hasta el 79, pero para 1977, 1979, ya a la dictadura se le torna muy difícil atacar directamente a esas agrupaciones que tienen una legitimidad muy grande. O sea, están pidiendo por gente que no se encuentra, a la que no se ha, o la que no se le han respetado sus derechos, o que ha sido torturada, o que está detenida sin proceso, etcétera, etcétera. Entonces uno puede ver cómo se configura una nueva forma de organización al interior del país que va creciendo en protagonismo. Y a medida que va creciendo al interior del país, se va debilitando afuera. O sea, es algo absolutamente lógico. Cuando en el peor momento del terror de Estado, las acciones por los derechos humanos en gran medida podían hacerse afuera y no podían hacerse adentro. En cambio, a medida que el terror de Estado tiene necesariamente que debilitarse, necesariamente que remitir, las agrupaciones crecen en su presencia. Y además pegan el salto en 1981, de la mano de la crisis económica, de la mano de la deslegitimación de la dictadura, o sea, en un momento en el cual la dictadura pierde apoyos sociales o consensos muy grandes, y entonces el movimiento social tiene un nuevo protagonismo, una aparición en prensa mucho más grande, marchas en lugares donde antes no era posible, etc. Hay un concepto que está atravesado por esta idea de los derechos humanos, que en Argentina es muy fuerte y que también está dado por la cantidad de casos irresolutos, que es, y por el cual también has escrito un libro, que digan dónde están, que es el de memoria. ¿Es el mismo ese concepto de memoria que ha atravesado estos ya casi 50 años? Sí. No, bueno, a ver, primero un comentario o una aclaración. Cuando yo empecé a estudiar la movilización por los derechos humanos hace bastante, este es mi tercer libro sobre el movimiento, hice un libro sobre Madrid, uno sobre Santa Fe y uno sobre el conjunto del movimiento. Tratando de tomar estas ideas de lugares de afuera, lugares del interior y después entonces ver todo el movimiento de conjunto. Cuando yo empecé a estudiar eso, pensé que no quería o no debía estudiar los procesos de lucha por la memoria. Era absolutamente inútil ese intento de evadir el tema, porque la memoria es un componente esencial de la movilización por los derechos humanos en Argentina. O sea, podríamos decir que las agrupaciones de derechos humanos son puros portadores de memoria. Las memorias han cambiado, han mutado, incluso las formas de representar las lesiones sufridas, las ofensas, los daños ocurridos a las víctimas, también han cambiado. Por ejemplo, en el último tramo de la dictadura aparece aquello que se suele llamar la noción de la víctima inocente. O sea, frente a una sociedad que no acepta que quienes han tomado las armas tuvieran algún tipo de derechos, entonces se plantea la idea de que quienes han desaparecido son, en su mayoría, padres de familia, mujeres abnegadas, estudiantes o jóvenes dedicados a una cuestión social, y se oculta o se tapa su militancia. Ya en el 84-85 empieza a haber una revalorización de las militancias. Y esa revalorización de las militancias va a tener varios periodos, incluso va a tener un periodo de renovación y de auge hacia 1995 con la aparición de Hijos, por ejemplo. O sea, una nueva agrupación que viene de alguna manera a tomar la posta de lo que podría ser la lucha memorial. Hasta por una cuestión etaria, quienes fueron esos primeros lesionados o el círculo que rodeaba a esos primeros lesionados está desapareciendo. Exactamente, tal cual. Pero además, Hijos no solamente plantea una renovación generacional, sino que plantea nuevos formatos de lucha en un momento en el cual hay impunidad en la Argentina. O sea, se han establecido leyes exculpatorias, se han dado indultos a los criminales condenados en el juicio de las juntas, que fue un hito histórico. Y en ese contexto, el movimiento por los derechos humanos se focaliza fuertemente en la lucha por la memoria. Recién hacia el 98 empieza a aparecer otra vez la posibilidad de justicia, cuando hay, digamos, una apertura de juicios por la verdad, que son meramente documentales, no tienen efectos penales, y de los juicios por apropiación de menores, que habían quedado afuera de las leyes exculpatorias. Por ejemplo, Macera o Videla fueron presos en 1998.
no tuvieron que esperar a la declaración de inconstitucionalidad de los indultos que vino después. A partir de ahí se abre todo un proceso y entonces las luchas por la memoria se vuelven a mezclar más con las luchas por la justicia. Ya no hace falta tampoco hacer presentaciones, no es imprescindible hacer presentaciones en España, en Italia, en Francia, aunque esas continúan, allí donde hay represores escondidos, sino que se puede establecer una agenda que es una agenda sinuosa, cambiante, que no es para nada directa. Entre el año 98 y el 2010, donde empiezan a multiplicarse los juicios, por ejemplo, hay variaciones bastante grandes. Y todas esas variaciones tienen que ver también con la relación entre el Movimiento por los Derechos Humanos o distintas agrupaciones y las agencias estatales. Vos contabas que al principio, por una cuestión de resguardo, pero también en algunos casos también de manera espontánea, esos movimientos sociales eran por fuera de las estructuras partidarias y de gobierno. En la década a partir del 2000 al 2010, algunos de esos movimientos se vieron muy fuertemente imbricados con las estructuras políticas. Pienso en Madres de Plaza de Mayo con el gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se da esa situación, ese nuevo rol o esa nueva vía que han experimentado? La relación entre el movimiento por los derechos humanos y el Estado nunca fue simple, nunca fue directa, quizás salvo en la etapa de la dictadura, donde había una oposición frontal. Blanco y negro. Pero al día siguiente de la instauración del gobierno constitucional ya había diferencias, por ejemplo, con el alfonsinismo, que tenía una lógica de juzgamiento limitado, contra algunas agrupaciones que tenían una idea de comisiones parlamentarias y juzgamiento general y que sin embargo colaboraron con la CONADEP a pesar de que no estaban de acuerdo con el formato de Alfonsín. A partir de ahí uno puede ver que en todo el gobierno constitucional pasan dos cosas. Por un lado, una relación ambivalente. O sea, el Estado nunca admite completamente los reclamos de los organismos, pero tampoco los deja de lado completamente. Por ejemplo, la misma semana que se aprobó la ley de obediencia debida, que exculpó cantidades ingentes de encausados, en ese mismo momento se aprobó la creación del Banco de Datos Genéticos, que permitió la identificación de menores apropiados. Entonces siempre hubo algún tipo de combinaciones. Hacia los años 1998-1999, ese vínculo es cada vez más estrecho en muchos niveles, en niveles educativos, en niveles municipales, en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Y llega a articularse mucho más hacia el 2003 con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Yo siempre digo que se puede invertir la lógica de la explicación. No es que el kirchnerismo instaló esas políticas, sino que porque esas políticas ya estaban instaladas en un amplio conjunto social, el kirchnerismo las toma. Y ahí se produce una suerte de división entre los organismos de derechos humanos, entre algunos que tienen una agenda que el kirchnerismo convalida y que atiende, como por ejemplo Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, hijos en gran medida, aunque quizás algunas regionales no tienen un vínculo muy fuerte, y otros que se encuentran con una relación más tensionada, porque plantean, bueno, a ver, se atiende a los juicios, pero no se está atendiendo a los derechos de los pueblos aborígenes, como por ejemplo el CERPAG o el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y eso produce una tensión bastante grande, ¿no? Por un lado, algunos organismos son identificados con el nuevo gobierno, y los opositores al gobierno ponen a los organismos adentro de la bolsa, como si fuera todo, digamos, el mismo paquete, y el concepto de derechos humanos se empieza a tornar sospechoso para algunas oposiciones, digamos, más conservadoras o de centro derecha y derecha, que para algunos ya lo era desde bastante antes, ¿no? Y por otro lado se produce un alineamiento de agrupaciones de izquierda con algunas agrupaciones de derechos humanos que no están dentro de ese polo kirchnerista. Y a partir del 2006 se empiezan a partir los actos, por ejemplo. En 2006, ya en Ciudad de Buenos Aires, hay dos actos diferentes. Aparte de Madres, la Asociación de Madres dirigida por Evedo Bonafini, que desde muy temprano, desde 1984, ya tiene un camino muy particular, muy distinto. Hasta ese momento todos los organismos habían hecho actos conjuntos para el 24 de marzo.
a partir de ese momento ya suele encontrarse en casi todas las capitales de provincia argentina una división. Esa división, a su vez, tiene historias posteriores. Por ejemplo, en general persistió durante todos los gobiernos kirchneristas, pero cuando la Corte Suprema de Justicia aprobó el 2x1 en un caso particular para contabilizar 2 días de detención por cada día de proceso sin condena para un represor, hubo otra vez un nucleamiento muy grande. Hoy hay una división menos marcada que en el 2006, pero esa división sigue existiendo. Y, por ejemplo, el fallecimiento de ese liderazgo que imponía Eve, con el fallecimiento de Eve, ese liderazgo que ella imponía, ¿puede haber sido una de las causas para que esa, no reunión, pero acercamiento o acortar esas distancias esté vinculado a esa falta de esa figura? No, me parece que no, porque la figura de Eve de Bonafini atraviesa por la historia de los derechos humanos de Argentina de todas las maneras posibles, y yo creo que Eve debe ser recordada como una luchadora de primer orden, alguien que se puso al hombro una asociación junto con otro grupo, pero me parece que es muy cambiante, muy sinuoso el panorama político. O sea, uno tiene la idea de que el Estado es una cosa y los movimientos sociales son otra cosa, y a veces el Estado está partido en multitud de estamentos, en lugares nacionales, lugares provinciales, lugares municipales. Una escuela es parte de la estructura del Estado. Entonces el Estado como relación tiene una multitud de dimensiones, y los movimientos sociales tienden también a eso. Además, los movimientos sociales tienden siempre a institucionalizarse, porque institucionalizándose y vinculándose con el Estado consiguen cosas. El ejemplo más típico es el movimiento obrero, que pasó de ser algo que el liberalismo denostaba completamente a una estructura que está fuertemente vinculada con el Estado en todo. Incluso un origen anárquico. Exactamente. Entonces, de esa situación inicial de completa, digamos, separación, hemos pasado a algo en lo cual el movimiento ya no puede concebirse como un actor separado del Estado, y no puede tampoco concebirse como algo que sea uniforme. Lo mismo pasa con el movimiento por los derechos humanos. Me parece que Eve de Bonafini y otras personas que lamentablemente por cuestiones obvias nos están dejando, marcaron un camino, pero que ese camino nunca estuvo exclusivamente atado a ese liderazgo, sino que fue muy plural. Y en ese sentido, las luchas que vengan también serán muy plurales, también habrá muchas variaciones, y probablemente no reconozcamos en algunos de esos conflictos aquellos que hoy son objeto de memoria y de reclamo. Hablabas de la condición natural de que nos dejen muchas de esas personas que en algún momento lideraron o formaron parte de esos movimientos sociales por los derechos humanos. Hablabas también de que en el 95 surge Hijos, como una renovación generacional. ¿Cuál es la situación hoy? Digo, estamos, decíamos, a escasos 2, 3 años de conmemorar 50 años desde ese 76. ¿Cómo está hoy la situación de esos movimientos sociales por los derechos humanos? Bueno, hoy el vínculo de Hijos con algunas reparticiones estatales es muy fuerte. Algo completamente distinto de sus inicios. En sus inicios se trataba de jóvenes que llegaban a la edad de la socialización política. Algunos tenían más o menos años, pero en gran medida eran personas que llegaban a los 20 años, o aproximadamente eso, 18 o 20 años en 1995. Y a partir de ahí... Es decir, eran nacidos en el 73, 75, 77, en su gran mayoría, aunque había algunas personas que tenían más edad. Y esos jóvenes, naturalmente, empezaron a tener carreras políticas diferentes. A veces articuladas y a veces no articuladas con Hijos, a veces manteniendo espacios de separación bastante grandes. Hoy personas que han estado en Hijos están en secretarías, en ministerios, en lugares de decisión propios de quienes tienen 50 años, digamos. Entonces, ha cambiado la relación con el Estado, pero al mismo tiempo ha habido una renovación de Hijos. Entonces hay un movimiento como Hijos que capta a personas que están interesadas en la lucha por la memoria, que entienden que eso está vinculado a su vez con luchas actuales de distinto signo, y entonces hay una renovación de personas
que ya calificarían como nietos, o de otros que no tienen un vínculo que se llama un vínculo de sangre, o sea, no tienen relación con familiares que hayan sido desaparecidos, asesinados, presos o exiliados, pero que coinciden con los objetivos de esa agrupación y que entonces participan también de ello. Me parece que a esta altura hablar de un movimiento unificado por los derechos humanos en Argentina es imposible. Hay una pluralidad de formas de movilización. Se ha recuperado en gran medida ese vínculo entre una forma de movilización y una identidad política que había en otros momentos, que en algún momento se había quebrado. Por ejemplo, para el 24, Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires está convocando con un lema que directamente menciona a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, con el nombre de ella. Entonces, ese tipo de vínculo es un vínculo que se ha reconstruido en función de una historia particular y del hecho de que esas personas encontraron en el kirchnerismo un interlocutor, alguien que les llevara el apunte, que tuviera una política cercana a sus reclamos, que reparara de alguna medida los daños sufridos, una reparación que no es la reparación menemista, que consistía básicamente en la indemnización, sino una reparación mucho más profunda, simbólica, exactamente, una que tenga que ver con el logro de una justicia, aunque todos sabemos que una justicia tan tardía tiene también sus inconvenientes. Luciano, es imposible resumir casi 50 años de movimientos sociales por los derechos humanos en un programa. Hicimos lo mejor que pudimos, pero tenemos que despedirnos y agradecerte una vez más tu tiempo, tu dedicación y también tu trabajo por documentar estos movimientos y sus luchas. Bueno, el agradecido soy yo y me parece que son temas que van a tener nuevas derivaciones y van a llevarnos a nuevas interpretaciones y análisis.